Hoy día lo que vamos a ver son los números naturales. ¿Qué me pueden decir de los números naturales? A ver. Parten desde el 1 hasta el infinito. Parten, bueno, hay algunos que dicen que parten desde el 1 y otros que dicen que parten desde 0, ¿cierto? Pero claro, como lo más tradicional es que partan desde 1 hacia adelante. ¿Ya? Pero ¿cómo los podemos definir? ¿Cómo podemos decir que esos son los números? ¿Cómo podemos construir los números naturales? ¿Qué tienen en común el 1, el 2, el 3, 4, 5, 6 o cualquier otro? Esos puntitos, ¿qué significan? ¿Cómo puedo colocar puntitos y saber exactamente qué va a existir ahí? Por ejemplo, ¿los números naturales son finitos o son infinitos? Infinitos. Son, Sería hasta n. son infinitos, ¿cierto? Sí, bien. Y entonces, ¿cómo puedo definir los números naturales en sí? ¿Qué característica tienen? ¿Cuál es su esencia? O sea, son números enteros. ¿Ya? Pero cuando uno dice números enteros, como que está volviendo a decir, o sea, está volviendo a definir con las mismas palabras lo que es un número natural. Habría que definirlo de otra forma. O sea, la idea es tratar de construir o decir una propiedad eh, que, que sea esencial en los números naturales. ¿Cuál es lo que lo hace diferente a los otros números? Sin pensar que son números, porque eh, si no estaría redefiniendo, ¿cierto?, los números naturales. O sea, lo esencial de los números naturales es que tengo un elemento en él, por ejemplo, vamos a llamar n, un elemento en el conjunto, pertenece a los naturales, y yo sé de inmediato, porque está en el conjunto, de que existe el sucesor, que le vamos a llamar n más, que pertenece a los naturales. Esa es como la esencia de los números naturales. Tengo un número, tengo un elemento, no sé qué cosa es, pero tengo un elemento y sé que existe el sucesor. Ahora, ¿qué cosa es el sucesor? El sucesor lo vamos a definir como el elemento n igual, ¿cierto? Pero le vamos a agregar un elemento, que le vamos a llamar así. ¿Cierto? Un elemento y lo uno con este subconjunto, ¿cierto? Que es del mismo elemento. Ese es el sucesor. Entonces, los números naturales uno los puede construir, ¿cierto? Como un conjunto de subconjuntos del mismo. Estamos bien abstractos, estamos en la esencia de los números naturales, ¿ya? Entonces no podemos hablar de enteros porque vamos a decir, ¿qué cosa es un entero? ¿Qué es un número entero? Bueno, estamos definiendo lo que es un número.
Entonces estamos tratando de definir lo que son los números usando la palabra número, entonces no se puede. Entonces lo que uno, al tratar de definir lo que son los números naturales, tenemos que hablar de que es un conjunto, ¿cierto? Los números naturales básicamente es un conjunto, donde los conjuntos tienen elementos. Y estos elementos pueden tener más de algún elemento u otro, y además los conjuntos se pueden construir con subconjuntos también. O sea, dentro de los conjuntos hay subconjuntos. Entonces, toda esa noción, esa sí la podemos usar porque en ningún momento estoy hablando de números o enteros, que estaría volviendo a definir, o sea, usando la definición. Entonces, entraría en contradicción. Entonces, lo que uno puede decir, así bien un poco abstracto, pero bueno, para ayudar en la definición, que el conjunto, o sea, los números naturales, n, lo voy a llamar así porque le puse ese nombre nomás. No, ahí vamos a ver qué características tiene. Es el conjunto de sucesores. Eso, n es el conjunto de sucesores. Ahí podemos definir. Y n más es el sucesor de n. Entonces definimos un número, un elemento, y vamos a hablar del sucesor como el mismo elemento, y le voy a agregar algo más, que le voy a agregar el mismo, pero como subconjunto. Ya, entonces, esto es un elemento también, y me va a quedar de esa forma. ¿Será que existe un primer elemento? Bueno, fíjense que aquí, como son los sucesores, el primer elemento va a ser n. Como estamos definiendo n, entonces tengo n, después tengo el sucesor, después tengo el sucesor del sucesor, después tengo el sucesor del sucesor del sucesor, ¿cierto? Y así sucesivamente. Entonces, este es los números naturales. Fíjense que estos puntitos, como anteriormente vimos, ¿cierto? Sé cuáles son. Va a ser el sucesor del sucesor del sucesor, y así sucesivamente. Esta forma de definir los números naturales se le conoce como el principio de inducción. No sé si lo han visto, pero el principio de inducción, ¿qué dice? El principio de inducción dice que primero tengo que mostrar que existe un elemento. N pertenece al conjunto. Bueno, como estamos colocando los números naturales, vamos a decir que son los números naturales. Y luego, el principio de inducción dice, supongamos, que existe otro, un K que pertenece a los naturales. Entonces, el sucesor de K pertenece a los naturales. Si se cumple eso, entonces se tiene de que tengo los números naturales. O sea, tengo un conjunto de infinitos números y todos van a ser los sucesores. O sea, tengo un primer elemento, después voy a suponer que existe otro cualquiera, pero debo demostrar que existe el sucesor de él también.
¿ya? Donde este K, ¿cierto? Puede ser, bueno, si K pertenece a los números naturales, entonces hay que demostrar que vale el que sigue. Ese es el principio de inducción y es como en la base de la construcción de los números naturales. Y este principio de inducción sirve para demostrar propiedades, por ejemplo, ya que no es necesario mostrarlo para todos los elementos del conjunto de los números naturales, sino que usando estas dos condiciones yo voy a demostrar que vale para todo. Entonces, sí, luego, vamos a ponerlo así, miren, así mejor. N igual acá, pertenece acá. Luego, K es igual a los naturales. Ahí sí. Necesitamos una conclusión. Este principio de inducción, como les digo, ayuda a demostrar propiedades, pero es como la esencia que se tiene para la definición de estos números. Entonces, uno puede definir el primer elemento podemos definir entonces de esta forma. O sea, está claro que existe un primer elemento, ¿cierto? Tiene que haber algún elemento en el conjunto. Entonces, el primer elemento del conjunto lo vamos a llamar 1. 1. ¿Ya? Entonces, es un símbolo. 1 es un símbolo. Solamente es un símbolo. Y entonces, luego, y así se pueden construir los demás. Luego, el sucesor, es decir, 1 más, para no poner 1 más, ¿cierto? Vamos a colocar que se llame 2. Y entonces, el 1, el 2, el 3, luego el sucesor del sucesor, ¿cierto? Quiere decir que es el sucesor de 2, lo vamos a llamar 3. Entonces, los números en sí son símbolos que representan que es el sucesor del que estaba antes. Y entonces el sucesor del sucesor del sucesor va a ser igual a 2 sucesor. Esto es 3 sucesor y esto lo vamos a llamar 4. Entonces, ahí estamos construyendo, ¿cierto? Los números naturales de una cierta forma, sin usar la definición de números enteros, porque ya estaríamos como volviendo a repetir la misma palabra. Una observación importante aquí, que 1 más siempre es distinto de 1. ¿Sí o no? Sí, creo. O Sí, mejor dicho, no 1 más, sino que n más. Para cualquier número, el sucesor de ese número nunca va a ser 1. ¿Ya? Entonces ahí estamos diciendo de que el 1 es el primer elemento. Si es el primer elemento, quiere decir que no es sucesor de ningún número.
o de ningún elemento, vamos a poner, todavía no hablamos de números, de ningún elemento. Así que ya tenemos un primer elemento, ¿cierto? Que se define así, o sea, tiene esta propiedad de que nunca va a ser el sucesor de ningún número. Y entonces tenemos todos los sucesivos. Otra propiedad que se tiene, vamos a poner observación 1, observación 2, es si n y m pertenecen a este conjunto y n más es igual a m más, ¿qué va a pasar? Que n tiene que ser igual a m. Es decir, no hay ningunos dos números tal que sus sucesores son el mismo. No hay ningún números diferentes o elementos diferentes tal que su sucesor sea el mismo. Si el sucesor es el mismo, entonces quiere decir que los números son iguales. ¿Ya? Todas estas son observaciones, pero en realidad se pueden demostrar. Ahí las vamos a dejar de tarea esas demostraciones para que las analicen y vean por qué. Y entonces, estas propiedades que les estoy hablando, estas propiedades son las llamadas axiomas de Peano. Ahí. Es decir, axiomas de Peano. Axiomas de Peano son las siguientes. No. Una apariencia. Que el 1 pertenece al conjunto. ¿Sí? El siguiente axioma, si ese es su conjunto de los naturales y si 1 pertenece a ese y n más pertenece a ese, si 1 pertenece a ese. No. Si 1 pertenece a ese y n pertenece a ese, implica que n más pertenece a ese. Entonces, S es igual a los naturales. Si n pertenece a n, entonces n más pertenece a n. Y 4. N más es distinto de 1. Para todo n. Y 5. Si n y m pertenecen a los naturales y n más es igual a n más, entonces n es igual a n. Esos son los 5 axiomas de Peano. Ya, bueno, este es el 2 y es el 3, pero bueno. Así se llama. Bueno, un axioma, uno puede entender lo que está pasando, ¿cierto? Ya que conoce los números naturales. Pero en realidad un axioma en sí
son afirmaciones que se tienen, no es necesario demostrarlas, solamente se consideran como verdaderas para poder construir alguna teoría, algo que queremos hacer. ¿Ya? Entonces, los axiomas no es necesario demostrarlo, aunque aquí uno por lo menos los puede analizar y ver, por eso les decía que uno los puede mostrar pensando en cómo serían los elementos del conjunto. Y si se fijan, aquí está la esencia de los números naturales. Tengo un primer elemento, entonces los naturales, en este caso, decir que uno pertenece a los naturales, eso quiere decir que los naturales es distinto de vacío, es decir, por lo menos existe un elemento. Así que es interesante el conjunto porque no es el vacío. Eso es lo que afirma el primer acción. El segundo, bueno, el segundo es este, lo vamos a cambiar. Me equivoqué. Este es 3, este es 2. El segundo dice de que si un elemento está en el conjunto, el sucesor tiene que estar para todos los números del conjunto, o sea, para todos los elementos del conjunto. ¿Ya? Entonces esta es la propiedad de sucesor. Que, fíjense que nosotros habíamos dicho que N es el conjunto de los sucesores. Esa es la definición. Así que ahí está la definición exacta del conjunto. La tercera propiedad dice que, bueno, si tenemos un conjunto que es un subconjunto de este conjunto N, pero este conjunto cumple con las condiciones de que el 1 está, que si hay un elemento, el sucesor también está, entonces no puede haber otro que N. ¿Ya? Entonces no hay otro. Entonces está bien definido porque no hay ambigüedad en definir los números de esa forma. Eso está diciendo el 3. La propiedad 4 dice que, bueno, el sucesor es distinto de 1. Ahí como que lo analizamos un poquito. Claro, si nosotros fijamos cualquier número, cualquier elemento de este conjunto, el sucesor va a ser el que sigue. Y como el 1 es el primer elemento, entonces no va a tener, no es el sucesor de nadie. Por lo tanto, siempre n más va a ser distinto del 1. Y la quinta propiedad me dice de que si tengo dos números distintos, o sea, dos números cualquiera en este conjunto, tal que sus sucesores son iguales, eso quiere decir de que los números tienen que ser iguales. O sea, no hay sucesores iguales para números, para elementos diferentes, distintos. Entonces, fíjense de que ahí como que desglosa completamente lo que es un número natural, ¿cierto? Así como que les decía yo, ya, ¿cuál es la esencia? La esencia va a ser que es un conjunto de sucesores. Y decir que es un conjunto de sucesores es decir exactamente esas axiomas. Fíjense que está bien detallado ahí. ¿Alguna consulta, alguna duda? No por el momento. Ya. Aquí no se pueden hacer mucho ejercicio en el sentido de que esta es como la base de los números naturales. ¿Ya? Esto es como que tienen que pensar y entender bien lo que está pasando. ¿Ya? Y bueno, eso. Ahora vamos a pensar en cómo podríamos definir en este conjunto alguna operación. ¿Cómo será definida la suma, por ejemplo?
Bueno, la suma, ¿qué cosa es la suma? Es una función, es una función que toma dos elementos en este conjunto y los va a llevar al mismo conjunto. Entonces uno habla de que es una operación cerrada. ¿Por qué es una operación cerrada? Porque toma elementos en el conjunto y los lleva a donde mismo. O sea, no se va, no es algo que toma elementos de algún lugar y los lleva a otro lado. Eso sería una operación abierta, porque como que los saca de su ambiente. Aquí no, aquí toma dos elementos. Como voy a tomar dos elementos, le coloco el cruz, porque así puedo elegir o algún elemento cualquiera y otro además. Entonces, como hay una cruz, ¿cierto? Esto es tomar un elemento de los números naturales y tomar otro elemento de los números naturales. Esto es solamente notación. Quiere decir que estoy tomando a alguien acá y otro, pero que no tienen nada que ver uno con otro. ¿Ya? Por eso se le puede poner así en par ordenado. Bueno, ¿y cómo los voy a definir y cómo los voy a transformar para que me dé un número natural? Va a ser con esa definición, n más n. ¿Ya? Esta operación, fíjense que estoy mostrando o definiendo la operación, pero no estoy diciendo exactamente cuánto vale. Entonces, aquí voy a ver a mi perro. Esperen un poquito. Ya. Entonces, ¿aló? ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Qué le Ah, ya, escucho, profe? ya, gracias. Entonces vamos a definir esa operación, ¿cierto? De esa forma, es decir, tomo los elementos, tomo cualquier elementos, n y m, y entonces voy a sumarlos y me da esto de aquí. Eh, esta operación tiene ciertas propiedades. Propiedades. Entonces la primera propiedad es que es asociativa. Asociativa. ¿Y quiere decir que sea asociativa? Quiere decir de que yo puedo tomar tres elementos, sean n
m y k que pertenecen a los naturales. Y entonces tenemos que n más m más k es igual a n más m más k. Ya se pueden sumar asociando estos dos primero y después sumándole con este, o asociando estos dos y después sumándole con este. Esa es la primera propiedad. Es conmutativa. Eso quiere decir de que yo puedo sumar sean n y m que pertenecen a los naturales. Entonces n más m va a ser igual a m más m. Entonces tenemos esas son propiedades bastante buenas para una operación, ya que está diciendo, ¿cierto? Que puedo operar, ¿cierto? Con cierta libertad, porque puedo trabajar sin problemas una u otra, ¿cierto? O al revés, y me va a dar el mismo resultado. Otra operación, esta es la suma. Y la otra operación que se puede definir, ¿cierto? Es el producto. Y entonces el producto nuevamente va a ser n cruz n. Y lo vamos a llevar a los naturales. Es una operación cerrada también. Una operación cerrada. Tal que toma dos elementos y los lleva a n por n. Ya. También es una operación cerrada. Esta operación también se cumple de que es asociativa. ¿Qué quiere decir eso? Que sean n, m y k que pertenecen a los naturales. Entonces, n por m por k va a ser igual a n por m por k. También va a ser conmutativa. Sean n y m que pertenecen acá. Entonces, n por m es igual a n por m. Y entonces, teniendo estas dos operaciones, uno puede tener otra propiedad que se le llama distributividad. La distributividad asocia la suma y el producto, sea n, m y k que pertenecen a los naturales. Entonces, k por n más m es igual a k por n más k por n. Entonces, así, bueno, se cumple esa y también se cumple hacia el otro lado, es decir, n más m por k va a ser igual a n por k más m por k. La distributividad es para ambos lados. Entonces tenemos dos operaciones definidas en el conjunto de los números naturales y que tienen propiedades bastante interesantes en el sentido de que podemos definir estas operaciones y sin preocuparnos, ¿cierto? En qué lugar tienen que estar los números, ¿cierto?
o qué forma multiplicar o hacer la operación si es que tengo tres, una relación de tres. Ahora, entonces tenemos estas propiedades y eh, podemos definir, lo otro que se puede definir es el orden. Orden en N. Entonces, en primer lugar, podemos decir que entonces podemos definir el orden, ¿cierto? Y el orden quiere decir que es, vamos a poner así, menor. ¿Cómo podemos definir el orden? ¿A alguien se le puede ocurrir? Sería así como n+1 con una fórmula. Pero yo puedo ¿Estáis decir, cerca o lejos? claro, sí, Ya, pero así como más exacto, ujú, eh, voy a pensar. ya. Ya, ya. Mire, lo primero que vamos a definir para el orden es lo siguiente. Definición. Dos números naturales. Ya le llamamos n en los números naturales. Son comparables si m pertenece a n. O m es igual a n o n pertenece a n. ¿Por qué puedo decir que m pertenece a n? ¿Cierto? Eso es como medio confuso en un comienzo. Recuérdense que nosotros habíamos definido por aquí en la primera página, acá, que acuérdense que los números naturales eran n. Después se le agregó n unión el mismo elemento. Después se le agregó n unión s, ¿cierto? El mismo elemento, unión con n unión n. Entonces tengo un elemento, después le agrego otro, después le agrego otro. Entonces, en realidad lo que estoy diciendo
que los números naturales son subconjuntos de un mismo conjunto, claro, está construido de puros subconjuntos. Tengo un conjunto de un elemento, después tengo otro de él con otro más, y así sucesivamente se van construyendo los números naturales por el sucesor, ¿ya? Aquí no hay más que dos, por ejemplo, aquí no hay más que un elemento, aquí hay más que dos elementos y así sucesivamente. Entonces, decir aquí que M pertenece a N, ¿cierto? Entonces, N, ahora N, acuérdense que ahora tengo un primer elemento, 1, después tengo el 2, que va a ser 1, y el 1, parece que el 2 es igual a 1 unión el 1. Después voy a tener aquí 1 unión el 1, el 1, el conjunto el 1 y este, es decir, 3 es igual a 1 unión 1 unión 1 unión 1. No sé si me siguen. Nosotros construimos, ¿cierto?, los números naturales con un primer elemento que se va a llamar 1 y luego definimos el sucesor. O sea, en un comienzo definimos un elemento y después definimos el sucesor de él, ¿cierto? Y el sucesor era el elemento y se le va a agregar un elemento que es el conjunto de n. Entonces, de esa forma, un primer elemento, que es el 1, ¿cierto? Va a ser el primer elemento del conjunto y el que sigue va a ser 1 unión 1. Y lo llamamos 2. ¿Ya? Y el 3 entonces va a ser el anterior y le agrego el elemento entre llaves. Y así sucesivamente. Entonces decir que M pertenece a N, N es el elemento N, entonces va a ser 1 unión 1 unión 1 unión 1 unión eso, ¿cierto? Pero entre llaves y luego todo esto entre llaves, ¿ya? Todos los que sean necesarios. Tener una cantidad finita. Entonces, M puede ser cualquiera de ellos. Pueden ser, por ejemplo, si N son todos estos, por ejemplo, N puede ser de aquí hasta acá. Entonces, M es un elemento, es esto, ¿cierto? Pero como subconjunto va a ser este de aquí. Entonces, el M pertenece a N. ¿Me siguen? Profe, ¿Mm? en el 3, ¿por qué dice 1 unión el corchete 1 unido al 1 unión 1? ¿Eso da 3? Pensé que Sí. eso daría como 4. No, pues, acuérdate que el 1, a ver. Entonces, el 1 es 1, ¿cierto? Entonces Sí. tengo el primer elemento. Después le agrego este como conjunto. Por eso lo pongo entre llaves. Ese va a ser el 2. El 3, entonces voy a tomar este y le agrego el mismo entre llaves. Ah, ya, entonces el primer elemento, segundo elemento, tercer elemento. Claro, primer Ah, elemento, ahora lo segundo entendí. elemento, tercer elemento. Entonces el 4 va a ser todo esto, ¿cierto? Ahí, Ajá. unión con el mismo, pero entre llaves.
unión y entre llaves. SS, unión, el mismo pero entre llaves. Ese es el 4. Ah, ya. Por eso les digo que como los números naturales hay que pensarlos como si fueran así, conjuntos y va creciendo así, porque tengo el 1 y le agrego el sucesor. Después le agrego el sucesor de este, que sería 1 unión 1. Después le agrego, voy a agregar otro, que va a ser 1 unión 1 unión 1 unión 1, que es el que sigue, ¿cierto? Entonces, estos conjuntos, aunque pareciera que son muchos elementos, son un elemento nomás, este. Después este de acá son 2 elementos, esos 2. Después este de aquí son 3 elementos, ese y ese. Después el azul es este y ese. Y entonces este es el 1, este es el 2, este es el 3, y este de acá es el 4. Entonces, dos números, ahí vamos a volver a la definición. Entonces, dos números naturales son comparables, es decir, se pueden comparar siempre y cuando uno está contenido, o sea, es un elemento del otro, o son iguales. Ah, este no es igual, sino que es n pertenece a m. Claro, porque aquí decir que m pertenece a n quiere decir que el n es un cierto conjunto, ¿cierto? Acuérdense que este azul de aquí es el 3. Pongamos que el n es el 3. Y entonces el m puede ser el 2. Entonces pertenece como su conjunto, pero también pertenece como elemento, porque aquí están los elementos y estos son los conjuntos. Entonces quiere decir que es como, estamos definiendo menor y no lo sabemos cómo decir, ¿cierto? Entonces m pertenece a n, es hablar, estamos en conjunto, entonces vamos a decir que uno está contenido en el otro. Es un elemento del otro número. Pero puede ser que que este contenido pertenezca a ese o al revés, porque el n pertenezca a m. O puede ser de que son iguales. Ese es el mismo conjunto. Entonces, dos números naturales va a ser comparable si cumple eso. Una observación. Todos los números naturales son comparables. ¿Cierto? Porque uno está contenido en el otro, uno es un elemento del otro, o al revés, o son iguales. Así que puedo decir de que todos los elementos puedo ver si son de esta forma, o de esta, o de esta. Así que todos los números son comparables. Entonces, otra cosa que podemos definir de lo que estamos diciendo, ¿cierto? Es que vamos a poner una observación. Si M pertenece a N, aquí suena raro porque acuérdense que la pertenencia habla de que esto es un elemento y esto es un conjunto, ¿cierto? Entonces, si M pertenece a M, quiere decir, eso implica que M
como ahora conjunto es un subconjunto de N. ¿Por qué es todo esto? Porque acuérdense de que el N lo podemos pensar, tenemos que pensarlo como un conjunto. ¿Ya? El N es un número, ¿cierto? Pero lo estamos construyendo, así que estamos pensando que es un elemento del conjunto que está definido por subconjuntos de N. Entonces, tengo al N y en algún momento tengo a M aquí. Pero el M lo puedo ver de dos formas. Lo puedo ver solito, así, solito, y entonces voy a decir que el M pertenece a N. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el M como elemento está en N. Está en el conjunto de los naturales. Pero también por la definición y la construcción de los números naturales, acuérdense que es el elemento unión el conjunto, el elemento unión el conjunto, de nuevo. Entonces también lo podemos ver como un subconjunto. Y entonces ahí decimos de que el M es un subconjunto de los números naturales. M es un subconjunto de M. Ya, entonces tener esta condición también es tener esta condición. Pero no es siempre se cumple, porque si nosotros vemos otros conjuntos, no es verdad que un elemento pertenezca y el elemento sea un subconjunto, ¿cierto? Por ejemplo, porque esto es muy abstracta en lo que estoy hablando. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos A igual a 1, 2, 3. Entonces, en este caso, 1 pertenece a y 1 no es subconjunto de A. ¿Eso está claro? Porque 1 es un elemento del conjunto. 1 es un elemento del conjunto, así que va a pertenecer. Pero 1 no es un subconjunto porque no es subconjunto. Son elementos. Pero si ahora A se puede escribir como 1, 1, 2, por ejemplo. Ah, no, perdón. No. Tengo A este mismo. Entonces, este, entre llaves, es un subconjunto de A. Para el mismo A, ¿cierto? Este es un subconjunto de A. ¿Por qué? Porque ahora no estoy tomando el elemento, sino le coloco llaves, y al colocarle llaves, estoy tomando un conjunto. Esto es un conjunto de un elemento, el 1. Y entonces el conjunto con el elemento 1 es un subconjunto de A. Es decir, si uno lo ve acá como conjuntito, ¿cierto? El A tiene 3 elementos, 1, 2 y 3. Si lo vemos así, 1, 2 y 3 son elementos del conjunto A. Pero si ahora yo tomo este de aquí, por ejemplo, o puedo tomar este de aquí, es decir, el 2,3 también es un subconjunto de A. ¿Ya? Es el conjunto, estoy tomando un conjunto de dos elementos, 2, 3, y este conjunto es un subconjunto de A porque contiene elementos del conjunto A. ¿Ya? Entonces, aquí, en este caso particular, el 1 pertenece a, pero 1 como elemento no es un subconjunto de A. Para que sea subconjunto necesito que sea entre llaves. ¿Ya? Pero por la definición de los números naturales, cada número, n, cada número es 1 unión el subconjunto de él. Después unión el subconjunto de él. Unión, entonces hay elementos, n tiene elementos como acá, pero también tiene elementos como aquí. Aquí uno le pone unión, pero en realidad
y usamos esta notación, entonces uno debería decir que n es el conjunto del 1 unión el 1, del 1 unión 1, después 1 unión 1 unión 1 unión 1. Esos son los elementos de n, donde n es un número, pero acuérdense que los números, por construcción de los números naturales, va a ser unos conjuntitos. Es el conjunto del 1 con el sucesor del sucesor, del sucesor del sucesor del sucesor, y así hasta llegar hasta n. No es una cantidad finita, o sea, es una cantidad finita. Porque aquí voy a llegar hasta el término enésimo, ¿ya? No es que sea infinita, es finita. Entonces voy a tener 1 como elemento. Ah, me falta aquí el 1. Eso. Tengo el 1 como elemento y tengo el conjunto 1 como elemento. Entonces puedo ver en este caso que el 1 pertenece a n y también puedo ver que el 1 es un subconjunto de n. N como conjunto. Este 1 es S. Y este subconjunto es el mismo. Solamente que lo estoy considerando como el subconjunto. No estoy considerando, para esa definición, no estoy considerando esto. Porque fíjense acá, el 1 pertenece a y el conjunto 1 es un subconjunto de A. Entonces, el 1 pertenece a N y el conjunto del 1 es un subconjunto de N. Entonces, por eso, aquí dice de que esta observación vale. Pero porque los números naturales son definidos de esta forma. Hay números, hay números o elementos, y los otros elementos son también subconjuntos. Entonces, aquí también vale que el 1 pertenece a N. Y este ahora es ese de ahí. Y entonces, si este es un elemento, entonces el que sea subconjunto tiene que ser el doble llave. Y ahí así que no vamos a variar. Pero este es un elemento y entre llaves va a ser un subconjunto. Así que si consideramos el azul, ¿cierto? Como el elemento, el entre llaves tiene que ser un subconjunto de los n. Pero este no pertenece a n, ¿cierto? Porque tiene doble llave y aquí no hay ninguno con doble llave. Si no se entiende, vean el caso de acá. Los elementos son 1, 2 y 3, ¿cierto? Entonces por eso hablamos de que pertenece. Y vamos a hablar de subconjuntos si a los elementos le ponemos entre llaves, por ejemplo. Es una forma fácil de ver. Entonces, si los elementos son estos, si le pongo entre llaves, voy a tener subconjuntos. Entonces, tengo los elementos, que en este caso son estos. Si le coloco entre llaves, voy a decir que son subconjuntos. Entonces, una observación de este conjuntos es que si el M pertenece, M es un subconjunto de N. ¿Por qué? Por la propiedad de la definición de los números naturales. Un número natural es un número n, que en realidad va a ser un conjunto que va a tener al 1, al sucesor de él,
al 1, el conjunto del 1, después el sucesor de él, que es 1 unión 1, después el sucesor del sucesor, y así sucesivamente hasta llegar a la cantidad n de sucesores del 1. Hasta n. ¿Ya? Y entonces voy a tener que un elemento, en este caso le puse 1, porque aquí está, se ve claramente, pero puede ser cualquiera. Puede ser este, supongamos que este es el primero, este es el segundo, es el tercero, entonces el m término va a ser, por ejemplo, este. Este es el m término. Entonces, m pertenece a n. M pertenece a n. Y si m pertenece a n, también va a valer de que si lo coloco entre llaves, ¿cierto? Va a ser un subconjunto de él. Y por eso cumple esa condición. Que si lo coloco entre llaves, también es un elemento. Así que por eso se debe cumplir esto. Entonces, si m pertenece a n, quiere decir que está como contenido. Y por lo tanto, si m es subconjunto de n, entonces, si m es subconjunto de n, se va a definir que m es menor, bueno, voy a poner que es un subconjunto estricto, es menor que n. Bueno, puedo poner ahí y eso es menor igual. No, por definición, disculpen. Entonces, m es un subconjunto de n, acuérdense que n es un número natural, pero está compuesto o está construido de conjunto, entonces en algún momento va a tener al m, un conjunto m, ¿cierto? Que es un subconjunto de n. Entonces lo vemos como conjuntos y como estamos en los números naturales, eso quiere decir que el número m tiene que ser menor que n. ¿Ya? Bueno, son las 9:28. Dejémoslo hasta aquí. Nos vemos en 20 minutos más. 9:28, 9:30, 9:40, a las 9:50. Ya, y ahí seguimos. Ya, piensen en todas las ideas que hemos visto y vamos a continuar. Ahí me hacen todas las dudas, me preguntan todo lo que quieran. Ya, nos vemos más ratito. Chau. Ya, profe, nos vemos Nos vemos. a las 9:50, dijo. 9:50, sí. 9:50. Ya, profe. Chau.